Buenos días. Como todos los lunes voy a hacer una comparecencia ante todos los ciudadanos para dar información actualizada sobre la pandemia de coronavirus en Ceuta. Antes de dar los datos, deseo realizar varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, una aclaración a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta. Hemos podido escuchar en los últimos días alguna crítica sobre el incumplimiento de obligaciones por parte de la delegación de gobierno. En este contexto quiero aclarar que desde la sede gubernativa se está dirigiendo y coordinando todo el dispositivo para luchar contra la pandemia y se está haciendo según las instrucciones del Gobierno de España de manera eficaz, discreta y sin entrar en disputas políticas que de nada sirven ahora. Estamos luchando contra una pandemia que se ha cobrado miles de víctimas. Es el momento de actuar más unidos y coordinados que nunca. Esto es importante. El Gobierno de España, siguiendo la cadena de mando, solo tiene en todos los territorios una sola voz, la de la autoridad sanitaria. Dejemos a un lado todos los intereses partidistas y trabajemos codo a codo porque este virus no entiende de ideologías ni credos y solo juntos, desde el acuerdo y la responsabilidad, podremos vencerlo. Creo que es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos, creo que estamos todos unidos en esta lucha contra la pandemia y por lo tanto creo que es el momento desde el inicio y hasta que acabe toda esta crisis, de actuar juntos, codo con codo, como así está pasando, y hacer posible que venzamos esta crisis con los menos daños posibles y saliendo todos airosos de esta situación. Por otro lado, quiero también comenzar esta comparecencia dando el pésame en nombre del personal sanitario de Ingesa a los familiares de los 4 fallecidos hasta ahora en Ceuta. Hace ya algún tiempo que fallecieron, pero que sepan que están en nuestros recuerdos y que todo el personal sanitario les traslada el pésame. También quiero dar el pésame a todos los familiares de los profesionales sanitarios de todos los ámbitos que en España han fallecido por contagio del coronavirus en el ejercicio de sus funciones. Hay sitios en España donde el impacto del coronavirus ha sido muy alto, el trabajo de los profesionales sanitarios ha sido ingente y en ese contexto pues ha habido contagio de profesionales sanitarios y por desgracia ha habido fallecimientos. Agradecer también a todos los que han contribuido a que los datos de Ceuta sean actualmente favorables, que es un dato positivo que es bueno reseñar. A los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta por mantener las medidas de higiene y las de confinamiento y distanciamiento social, que han sido muy duras y que siguen siendo muy duras y que han sabido comprender la situación, se mantienen en sus domicilios y hacen lo que se les ha recomendado desde el primer momento por todas las autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, quiero agradecerles la contribución a que esta pandemia se esté controlando. A los profesionales sanitarios por su esfuerzo y dedicación en estos momentos de crisis. Es una situación excepcional. Los profesionales sanitarios siempre tenemos que estar en primera línea y siempre estamos ahí, pero hay que tener en cuenta que en situaciones excepcionales el esfuerzo que se hace es muy importante y por lo tanto quiero agradecerle a todos ellos el esfuerzo y dedicación que están teniendo en estos momentos. La coordinación desde la delegación del Gobierno en Ceuta, como comenté antes, para que todas las entidades, organismos, instituciones actúen de manera compacta y de manera conjunta para hacer posible que los datos que hoy tenemos en Ceuta sean favorables. A la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la que colaboramos constantemente y estamos constantemente en contacto, dándonos datos unos a otros, apoyándonos unos a otros y por lo tanto sacando adelante esta situación. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, que hacen que la seguridad ciudadana se mantenga
y velan porque las medidas de confinamiento pues se mantengan. Al gran trabajo que viene realizando, y también quiero decirlo aquí, Protección Civil y Cruz Roja Española, la implicación de los directores y directoras de los centros de mayores, del CETI, de la prisión, de los albergues habilitados para menas y extranjeros en Santa Amelia y La Libertad. Son centros donde hay una aglomeración de personas y por lo tanto son centros sensibles, y todos los responsables de esos centros están muy implicados y están haciendo que las medidas se lleven adecuadas y que no aparezca ningún brote en ninguno de esos centros que son muy sensibles. La colaboración del Banco de Alimentos, de Cáritas, establecimientos de repartos de alimentos y farmacias en el reparto de medicamentos y mascarillas. También eso es muy importante. Y por último, a entidades como colegios profesionales, organizaciones que ayudan a los más necesitados, organizaciones sindicales y también a los medios de comunicación por su comprensión. Espero no dejarme a nadie, pero esto no es una situación en la que contribuya solamente los profesionales sanitarios que están en primera línea, sino todos y cada uno de los que de alguna manera u otra participan en la pandemia. Los datos actuales en Ceuta son los siguientes. Actualmente, a hoy, tenemos en global, desde el inicio de la pandemia, 131 afectados. De ellos, actualmente, hay un positivo en UCI y uno en planta. Ambos ya tienen la PCR y tienen anticuerpos y, por lo tanto, desde ese punto de vista, podrían considerarse curados. Lo que ocurre es que siguen hospitalizados porque tienen que continuar tratamiento por las complicaciones que han tenido por el coronavirus y, por lo tanto, aunque ya no tienen la PCR positiva y aunque tienen anticuerpos, todavía están hospitalizados en planta o en UCI para continuar con su tratamiento hasta que puedan salir adelante, y dependerá de la evolución de estas complicaciones o de la patología de base que tenga el paciente, la evolución que tenga. Positivos en domicilio hay solamente 18 y están todos con sintomatología leve o sin sintomatología alguna, y curados 107, fallecidos 4. Estos son datos bastante positivos. La situación, el resumen de la situación es que es una situación estable y hacia la franca mejoría. Los pacientes hospitalizados, como ya he dicho, tienen PCR negativas en tratamiento por las complicaciones derivadas del coronavirus o patologías de base no COVID. Los brotes que ya han sido conocidos y son conocidos en Ceuta, donde han sucedido, están controlados. Quedan 18 pacientes en domicilio, la mayoría asintomáticos, y la curva de contagiados, fallecidos, curados o en seguimiento, que se la facilitaremos a todos los medios de comunicación, pues muestran una curva de contagiados en franco descenso y la de curados en claro ascenso, que es la situación, digamos, más favorable, y que de seguir así, pues supondría el corte total de brotes. Por lo tanto, tengo que trasladar que la situación en el momento actual es buena. Trasladar también que eso no nos debe de llevar a pensar que todo está listo y que todo está bien. No hay que bajar la guardia y hay que seguir. Seguimos en periodo de confinamiento y hay que seguir con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, con las recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y continuar en esa línea, porque no estamos en situación de desescalada. No estamos, eso hay que aclararlo. La situación de ayer, que comenzó ayer con la salida de menores de 14 años a pasear,
no es una situación de desescalada, no lo es, no estamos en periodo de desescalada todavía, estamos en una disminución de las medidas de confinamiento, ¿vale? Son términos bastante diferentes. La disminución de las medidas de confinamiento se hace porque debido al tiempo que se lleva confinado y teniendo en cuenta las cifras que se están dando en cuanto a número de contagios, número de curados, pues permiten, y dependiendo de cómo luego las personas realicen estas actuaciones, permiten que menores de 14 años salgan a las horas determinadas a pasear a 1 kilómetro de su domicilio. Pero esto no quiere decir que se siga una vida normal. Estamos todavía confinados, se ha reducido un poco las medidas de confinamiento, pero no se ha iniciado la desescalada, no se ha iniciado el proceso en el cual se comenzará a hacer una vida, llamémosle, normal. Por lo tanto, deben seguirse las normas de aislamiento social, mantener la distancia de 2 metros. Se aconsejan mascarillas si este distanciamiento no es posible y seguir medidas higiénicas a la llegada a casa con ropas, zapatos, utensilios como balones, bicicletas o patines y las habituales de higiene de manos. Eso no ha cambiado ni va a cambiar durante toda la pandemia, ¿vale? La mascarilla no sustituye a lavarse las manos, a lavar la ropa en condiciones, los zapatos, y si venimos de la calle, pues los utensilios que lleven los chavales, balones, patinetes, bicicletas, todo eso, según viene insistiendo las autoridades sanitarias. Insistir, por lo tanto, en que no debe usarse esta norma para relajar las medidas de contención del virus. En Ceuta en general, gran parte de la población está siguiendo las medidas correctamente. Sin embargo, hay zonas en las que no. Y hay que tener en cuenta que esto pone en peligro a sus propios familiares, y pone en peligro a otras personas. Por lo tanto, no es permisible que haya aglomeraciones de personas, que se utilice esta norma para hacer reuniones familiares, comidas o simplemente charlar y relacionarse con otras personas. El distanciamiento social persiste y las medidas están pensadas para que los menores de 14 años paseen a 1 kilómetro de su casa, puedan relajarse del confinamiento que han tenido en casa, pero de ahí otra vez a casa y otra vez a seguir confinados. Por favor, esto hay que llevarlo a rajatabla porque, vuelvo a decir, no solamente ponemos en peligro a nuestros familiares, sino también ponemos en peligro a otras personas. Sé que es duro, pero esto debe de ser así. La situación que hay ahora mismo en Ceuta es una situación muy buena y si esa situación aparece un rebrote, pues la situación podríamos volver a la situación previa. Hay que tener en cuenta, y eso hay que decirlo, que los virus tienen su vida, tienen su tiempo de actuación, pero también hay que tener en cuenta, como pasa en todas las batallas, que los virus más potentes son los que van sobreviviendo y por lo tanto, aunque el número de virus sea menor, los que quedan pues son los que más infectan o los más fuertes, por decirlo de forma coloquial. Por lo tanto, si hubiera reinfección de varios grupos, podríamos tener un nuevo brote o varios brotes y estaríamos otra vez en la situación de partida. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, insistir mucho más ahora que se está saliendo a la calle para poder pasear a los niños, a los menores de 14 años, y por lo tanto cuidemos de nuestros hijos y familiares, evitemos nuevos contagios, salgamos lo imprescindible y sigamos con las medidas
higiénicas y sanitarias que se vienen insistiendo. Y ya sin más, contestar a las preguntas de la prensa. Ceuta Televisión pregunta: hoy mismo, este lunes, arranca el estudio de seroprevalencia, tal y como indicaba este domingo el ministro. ¿Cuál va a ser el protocolo a seguir en Ceuta y en qué instalaciones se va a desarrollar? Sí, me extenderé luego también en otra pregunta en este sentido. Por un lado, hoy se inicia en toda España la encuesta de seroprevalencia. Es un estudio, una encuesta que se ha establecido a nivel nacional y por lo tanto Ceuta participa del mismo. Para Ceuta, la muestra mínima necesaria para que sea una muestra valorable y de esa muestra se pueda sacar para la población general son a 900 ciudadanos. Estos 900 ciudadanos están distribuidos a través de los datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, están distribuidos en todas las zonas censales de Ceuta y se realizarán en familias completas, incluso los que en ese momento, aunque no estén, según el INE, en ese domicilio censado, pero estén pernoctando por distintas circunstancias en ese domicilio. Hoy se empezará a contactar con todas estas familias y a partir de mañana se empezará a hacer la encuesta, que ahora la explicaré, y se comenzará a la toma de muestras. Los puntos que se han habilitado, llevamos una semana trabajando, hemos trabajado durante el fin de semana también para que esto se lleve a cabo. La encuesta de seroprevalencia finalmente se encargó al INGESA su realización y por lo tanto la va a llevar el INGESA en su totalidad. Se va a hacer en tres puntos. En atención primaria se va a centralizar en el centro de salud de la avenida de Otero, en el centro 2. En la atención especializada se va a centralizar en las consultas externas del hospital donde se ha habilitado espacios para ello. Se van a dar citas por familias cada hora para que no haya aglomeración de personas, sino que cada familia irá a una hora determinada, a veces en horario de mañana, otras en horarios de mañana y tarde, y para aquellas personas que no puedan acudir al centro de salud o al hospital, pues se le hará la encuesta y la toma de muestras en su domicilio. Ceuta Actualidad pregunta: según la evolución de la pandemia en Ceuta durante las últimas semanas, ¿está convencido de que las medidas de desconfinamiento son las acertadas para la situación de Ceuta? Es decir, ¿debe ser uno de los territorios donde los ciudadanos salgan a pasear a la calle y a hacer deporte el día 2 de mayo? ¿Y si cree que en ese caso el uso de las mascarillas tendría que ser obligatorio? Bueno, son varias preguntas y voy a intentar contestarlas en ese orden, ¿no? En el INGESA seguimos las directrices, como todo el mundo conoce, del Ministerio de Sanidad y por lo tanto son las instrucciones del Ministerio de Sanidad las que se llevan a cabo en Ceuta como en el resto de comunidades autónomas. Nuestra situación en Ceuta es estable y el Gobierno ha decidido que si los contagios no van en aumento se puedan salir a dar paseos y a hacer deporte. Es importante decir que va a depender de cómo se actúe con respecto a la medida que ya se ha tomado de que salgan los menores de 14 años. Si esas medidas se hacen correctamente, si no hay aglomeraciones de personas, si no hay nuevos contactos o nuevos brotes, pues se podrá seguir disminuyendo los criterios de confinamiento y permitiendo que más personas puedan salir a la calle. Estamos hablando de reducción del confinamiento, no de desescalada, que es otra cosa distinta, ¿vale? Pero va a depender de eso. Y la desescalada va a depender de cómo salga el estudio de seroprevalencia, que ahora explicaré un poco más con detenimiento. Si durante esta semana se hace todo bien, si durante esta semana el número de contagios en Ceuta y en el resto de España
el número de fallecimientos es menor, el número de contagios es menor, el número de curados sigue siendo positivo, pues la idea inicial a fecha de hoy es poder permitir que se pueda salir ya a personas mayores a hacer deporte y otro tipo de actuaciones, pero va a depender de cómo nos comportemos esta semana. Y respecto al uso de mascarillas, pues tanto la Organización Mundial de la Salud como el Gobierno recomiendan el uso a toda la población. Yo veo en Ceuta que todo el mundo la lleva. Y hay que tener en cuenta que a pesar de llevar mascarilla, lo importante es el distanciamiento social, mantener 2 metros con respecto a otra persona, medidas higiénicas habituales, medidas higiénicas a la vuelta a casa. No debemos pensar que la simple mascarilla es para relajar el resto de las medidas recomendadas y por lo tanto el que salga y el que vaya a hacer algún tipo de actividad, si lleva una mascarilla puesta, pues muchísimo mejor. Si no la lleva y guarda un distanciamiento y hace sus medidas higiénico-sanitarias, no tiene por qué infectar ni infectarse. ¿Quién no debe de salir? Aquellas personas que tengan fiebre, que tengan tos o que tengan algún tipo de enfermedad, de ninguna de las maneras. Esa persona tiene que contactar, como siempre, con los servicios sanitarios y prestarse la atención necesaria que requiera en ese momento. Infoceuta pregunta, Sanidad habla de que las autonomías deben estar preparadas para un posible rebrote. ¿Se ha hablado o estudiado la posibilidad de un nuevo rebrote en Ceuta? Por supuesto. Vamos a ver, cualquier centro sanitario tiene que estar tener sus planes de actuación, ¿no? Hay tres posibles escenarios. Por un lado está el plan de contención, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El plan de contención está realizado cuando todavía no se ha iniciado una pandemia, pero ya hay casos determinados y lo que hace es evitar que progrese una determinada enfermedad, que ahora es coronavirus, puede ser otra. En otras ocasiones pues vimos la gripe A, el SARS, ébola. El plan de contención es evitar que haya casos y si hay casos que sean lo menos posible. Ese es uno de los primeros planes que tienen todos los centros sanitarios, ¿no? El segundo plan, que es en el que estamos ahora en Ceuta, es el plan de contingencia, que es en aquellos casos en los que se prevé un número de casos muy alto y por lo tanto hay que reorientar toda la actividad sanitaria y priorizarla en esos casos. Eso hace, pues, como ha pasado en Ceuta, que se disminuyan al mínimo las consultas externas, que se disminuyan al mínimo las hospitalizaciones, que se haga atención domiciliaria, en definitiva, centrar la asistencia sanitaria en el coronavirus, como pasa ahora mismo en Ceuta, sin desatender las patologías urgentes, por supuesto, pero centrándonos en ello. Es verdad, y también es un dato positivo, que los datos iniciales sobre el plan de contingencias para Ceuta preveían un mayor número de casos, un mayor número de ingresos, un mayor número de ingresos en UCI de los que finalmente hasta ahora se han producido. Esto es cierto. Y nosotros la preparación que hicimos en su momento era sobre datos teóricos y con datos que había de otras provincias y a nivel nacional, pues se hizo la extrapolación a Ceuta y el número de casos que se preveían de ingresos hospitalarios y de ingresos en UCI o urgencia era muchísimo mayor que el que por fortuna y por el esfuerzo de todos finalmente ha ocurrido. Y por último, el tercer plan que se tiene y se dispone, por supuesto, aquí y en todos sitios, es un plan de catástrofe. Vamos a ver, no hay ningún servicio sanitario, ni en España ni en el mundo, que no tenga plan de catástrofes. ¿Por qué? Porque la catástrofe se define una situación en la que desborda los servicios sanitarios. Si todos los servicios sanitarios estuvieran dotados, que eso es imposible, para cualquier tipo de emergencia, pues no existirían los planes de catástrofe.
Luego, los planes de catástrofe se realizan para, en aquellos casos en los que el servicio sanitario esté desbordado, requerir la ayuda externa de todo tipo, desde convertir pabellones, polideportivos, hoteles, otro tipo de instalaciones, barcos, como centros asistenciales, requerir la ayuda de otras instituciones sanitarias, del Ministerio de Defensa o de cualquier otro sistema que sea preciso para vencer la catástrofe. Y en ese sentido se elabora y se tiene pues un plan de catástrofe. Esos son los 3 escenarios que están preparados, por supuesto que se dispone en Ceuta, y a partir de ahí nosotros estamos en el plan de contingencia con un número de contingencia bastante menor del esperado, afortunadamente, y en ese escenario estamos. Pero si hubiera un rebrote, volveríamos al plan de contingencia, y si fuera excesivamente alto que nos desbordase, pues habría que poner en marcha el plan de catástrofe. El pueblo de Ceuta pregunta: ¿por qué el hospital no facilita una información fluida a la familia de la paciente ingresada hasta este domingo en observación, según han denunciado sus propias hijas? Bueno, yo quiero matizar esto. Por un lado, hay que decir que el titular de la información médica es el paciente, por la Ley de Autonomía del Paciente. Bien, si el paciente accede a que esa información se traslada a los familiares, se le da, y si no accede y si no puede dar el consentimiento por la gravedad que tenga, porque esté inconsciente o por los motivos que sea, pues se da de forma directa, personal, a familiares cercanos, y son estos los que deben de dar la información al resto de familias, más en esta situación donde se sabe que está limitado el acceso al hospital a un solo familiar. La información telefónica es excepcional, se da con mucha frecuencia, no quiero relacionarla con este caso, pero sí decir que se da con mucha frecuencia, que se llaman por teléfono a un centro sanitario, al hospital, a primaria o lo que sea, alguna persona que dice ser familiar a pedir información, y esa información no se puede dar hasta que no se acredite que es un familiar y tenga permiso del titular de la información, que es el propio paciente. Por lo tanto, esto es así y es un imperativo legal, tanto por la Ley de Protección de Datos como por la Ley de Autonomía del Paciente. Tenemos que decir que es una cosa que es probable que no todo el mundo sepa, que en los centros de atención primaria hay, durante todo el tiempo de apertura, un coordinador médico y una coordinadora de enfermería para resolver problemas de todo tipo. En el hospital, durante la mañana, están supervisores y los jefes de servicio, están el servicio de atención al paciente, que se dedica específicamente a resolver problemas de este tipo, y por supuesto la dirección del hospital. Y luego el resto de la jornada laboral permanece durante las 24 horas del día un supervisor de enfermería de guardia y un jefe de la guardia, un médico jefe de la guardia, también para resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, en estos circuitos, cuando algún familiar tenga un problema o cuando un familiar requiera algún tipo de actuación, pues son estas personas las encargadas de resolver los problemas que puedan surgir. Yo, a través de lo que salió en prensa, solicité información. Entonces, la información que recibo es que se informó a un familiar y que también el Servicio de Medicina Preventiva, en concreto el jefe de servicio, el doctor Domínguez, contactó con los familiares para aclarar la situación, teniendo en cuenta que se había facilitado información. Es posible que no se le trasladara por parte de las personas a las que se le dio información a otros familiares, y eso crease algún tipo de problema. No obstante, desde aquí pido disculpas si ha habido algún malentendimiento en este sentido, porque desde luego no está en la voluntad de nadie negar información
ni mucho menos, ni que haya desasosiego por parte de ningún familiar por el estado de su familiar, ni mucho menos. Radio Televisión Ceuta pregunta: ¿hay una mujer Policía Nacional en observación por dar positivo y que no han contabilizado en la radiación que dan diaria, y otra mujer en la primera planta médica que dio negativo en PCR pero positivo en IgM con posibilidad de contagio? Vamos a ver, yo no sé qué interés podría tener el INGESA en dar una información irreal. Desde el primer momento se está dando información diaria a las 12 de la mañana y a las 8 de la tarde de los casos que hay. Por lo tanto, no hay ningún interés en ese sentido. Hay que tener que decir que también las normas dicen que no se deben de dar datos que orienten hacia personas ni que orienten hacia nada. Hay casos que se están dando de que generan un estigma hacia esa persona. Se dan datos de una persona que dice tener o haber tenido un COVID y aunque esté curado, pues no se le acerca a nadie y genera rechazo social incluso. Está pasando incluso con sanitarios, que hay personas que ni se le acercan, ¿no?, por miedo al contacto, incluso tienen rechazos sanitarios que están trabajando día a día para salvar vidas y tienen que sufrir este tipo de cosas. Por lo tanto, y eso le está pasando también a pacientes. Entonces, puede haber un caso de una persona que ha pasado el COVID, que está curada, está sana y no tiene ningún tipo de criterio de COVID y que ingrese en el hospital por otro motivo. Por lo tanto, no es un paciente COVID, no es un paciente positivo, es un paciente que tuvo y se curó, y una vez que lo tuvo y se curó, puede hospitalizarse por otro motivo. Imaginémonos que un paciente que tuvo un COVID y se curó, pues se parte una pierna o tiene una apendicitis o cualquier otra patología. Pues llega al hospital, se le trata y se acabó. Y luego, respecto a pacientes que están en observación, pueden pasar de observación, que es donde se inicia, a cuando están mejor, a planta para continuar tratamiento y poder tener también acompañamiento de un familiar, donde en urgencia es más estricto y eso facilita la recuperación y facilita que ese paciente pues en planta está mejor, necesita menos tratamiento y además puede estar acompañado por un familiar. O un paciente que baja de la UCI a planta, etcétera. Estos son los casos que se vienen dando. Pero los que estamos informando como casos positivos son positivos y los que estamos informando como casos curados son casos curados. Y si hay algún paciente que haya tenido un coronavirus, que esté curado, que no sea infeccioso y que ingresa por otro motivo, no hay por qué ponerlo en ninguna lista, ni hay por qué señalarlo cada vez que vaya a algún sitio. Esa sería un poco la explicación de este tema. Cadena COPE pregunta: en caso de contagio de un niño o de una niña por coronavirus que requiriese de su hospitalización, ¿el paciente estaría en aislamiento absoluto como ocurre con los adultos o bien podría acompañarle algún familiar? Por supuesto, la incidencia en niños es muy baja, casi nula en España, ¿no? El hospital tiene medidas de aislamiento en el área de pediatría y habitaciones adecuadas con presión negativa para tratarse. En estos casos se permite, por supuesto, el acompañamiento de un familiar. Lo que sí se dice es que debe de ser siempre el mismo, ¿vale? Facilitar a ese contacto, a ese familiar, que suelen ser los padres o quien se designe, que sea siempre el mismo. Para ello se les facilita la otra cama, se les facilita alimentación, se les facilita pues todos los medios que necesite, con objeto de que no haya un trasiego de personas con ese niño. Pero por supuesto que el hospital dispone de habitación adecuada para aislamiento de menores, permite que esté un familiar con el menor en todo momento y se les facilita la alimentación y lo que requiera durante la estancia que esté. El Faro de Ceuta pregunta: ¿cómo se hará la campaña de cero prevalencia? Sí, a esto hay que dedicarle un poquillo de tiempo, ¿no? Como ya dije anteriormente,
la encuesta de seroprevalencia se inicia en España hoy y va a tener una duración, que ahora explico, pues de 9 semanas, un poco más de 2 meses. El objetivo es saber la prevalencia del coronavirus en España. Ese es el objetivo, en toda España, y se va a realizar, por supuesto, en toda España. Van a hacer como 3 fotos de cuál es la prevalencia, qué número de personas han tenido contacto y tienen anticuerpos ya contra el virus, y va a ser la base para la que se tomen actuaciones respecto a la desescalada, que ya hemos dicho que la desescalada no ha empezado todavía. Estamos en una situación de rebajar las condiciones del confinamiento. En Ceuta, el Instituto Nacional de Estadística, para hacer un estudio que sea fiable, requiere que el número de personas que participen en Ceuta, y ahí voy a hacer un llamamiento para que, por favor, participen todas aquellas personas que han sido seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadística de una manera aleatoria en todas y cada una de las zonas censales de Ceuta. Participarán 900 personas de todas las edades, todo el que viva en un domicilio, tenga la edad que tenga, desde menores a mayores, ancianos, etcétera, distribuidos, como digo, en cada uno de los distritos censales de Ceuta. Incluye no solamente a los miembros de esa familia que están empadronados, sino a todos aquellos que pernocten en una vivienda. Imaginémonos que en esa vivienda pues hay un cuidador o hay un familiar que no ha podido salir de Ceuta estando en ese momento en Ceuta y por lo tanto se ha tenido que quedar, etcétera. Eso también está incluido. La encuesta es voluntaria, pero yo abogo a que por favor participe todas las personas a las que se les llame. Y deben dar consentimiento todos los miembros de la familia. No basta con dar el consentimiento el padre o la madre o lo que sea. Cada uno de los miembros que participe en la encuesta debe dar el consentimiento, y los menores deben de tener el consentimiento por parte de los padres o tutores legales. Por otro lado, la encuesta consiste en una encuesta sencilla, inicial, que se hará durante la toma de muestras sobre su estado de salud, con distintas preguntas sencillas, no tienen gran trascendencia, y pues básicamente esas preguntas van en su estado de salud, si ha podido tener algún contacto con alguna persona que haya estado enferma o convaleciente, si ha tenido síntomas él o ella en algún momento, pues tipo fiebre, tos, diarrea, malestar general, etcétera, y preguntas de este tipo. Y luego hay 2 muestras que se van a tomar. Por un lado, para hacer el test rápido con una muestra por punción, como cuando nos tomamos la glucosa en sangre mediante un destroste. Esta prueba debe de hacerse siempre y es imprescindible para la encuesta. Luego también se tomarán, y esto es voluntario, aunque vuelvo a decir, solicitamos que la haga el mayor número posible, además de esta muestra por punción, se sacará sangre para sacar una muestra de suero y mandarlo al Centro Nacional de Microbiología para que pueda hacerse un test pues un poco más específico, ¿no? Se realizará en 3 ocasiones, a cada familia en 3 ocasiones, bien en el centro de Otero, bien en el hospital universitario, consulta externa o bien en domicilio. A cada una de esas 3 ocasiones se hará lo mismo, y en cada una de esas 3 ocasiones se sacará la muestra para el test rápido o la muestra de sangre para serología y envío al Carlos III. Habrá una separación entre muestra y muestra de 2 semanas. Por lo tanto, se sacará una muestra, pasarán 2 semanas, se volverá a sacar una muestra, pasarán 2 semanas y así sucesivamente. Y
Ello permitirá hacer una foto fija de esa situación, de cómo está España en ese momento y cómo evoluciona a lo largo de las 2 tomas restantes, y esa será la base para ver si seguimos con los confinamientos, si relajamos más los confinamientos o se empieza la desescalada. Ceuta al Día pregunta: ¿cuántas personas mantiene Ingesa bajo vigilancia por sospecha o contacto con otros positivos y a cuántos se le ha realizado la prueba? Ahora mismo los casos activos en domicilio son 18. Luego hay que tener en cuenta que las autoridades del Servicio de Epidemiología de la Ciudad Autónoma de Ceuta pues están realizando un gran número de seguimientos, ¿no? Por lo tanto, los datos actuales de Ingesa son 18 personas en domicilio, muy pocas personas. Y puedo decir que todas estas personas están en buen estado general y en los próximos días, si no hay nuevos contagios y no hay nuevos acontecimientos, pues podríamos decir que gran parte o todas las personas que han padecido o han tenido contacto con el coronavirus pues están curados, porque ya digo que de 131 casos acumulados están los 2 pacientes que están en el hospital y 18 en sus domicilios, que son cifras muy buenas. Hasta ahora en Ceuta se han hecho por PCR 837 pruebas y por test rápidos de anticuerpos 935. Cadena SER pregunta: ¿estaría Ceuta preparada desde el punto de vista sanitario, siguiendo los marcadores del Ministerio de Sanidad, para un desconfinamiento total a finales de mayo? Esa pregunta es difícil de contestar. El desconfinamiento total y el hacer, ¿qué significa? También, en parte, hacer un poco una actividad un tanto normal. Es delicado pronunciarse en este momento. Va a depender de varias cosas. Si la situación de Ceuta se mantiene como hasta ahora y durante el mes de mayo se van haciendo escalonadamente reducción de los confinamientos en determinados grupos y no hay contagios ni hay nuevos brotes y los pacientes que quedan por curarse pues se curan todos, podría ser una situación favorable como pregunta la cadena SER. Pero va a depender de lo que ya he insistido, que haya, que siga el confinamiento en aquellas personas que no deben de salir, que aquellas que salen lo hagan en las condiciones adecuadas y que se sigan, soy muy machacón, pero es muy necesario, se sigan haciendo las medidas higiénicas, el distanciamiento social, el distanciamiento a 2 metros del resto de personas, higiene, a la vuelta de casa, pues las medidas con la ropa, los zapatos, los utensilios que llevemos y el uso de mascarilla en aquellos casos en los que no se pueda evitar el mantener una distancia menor de 2 metros, que también debería de ser excepcional. No digo las mascarillas, sino el mantener el distanciamiento de 2 metros. Y eso es, vuelvo a repetir, para el confinamiento. Para la desescalada queda más tiempo. Y la última pregunta, el Foro de Ceuta pregunta: ¿durante la desescalada habrá algún protocolo especial para atender en los centros de salud a pacientes que puedan ser sospechosos de tener COVID-19? Y por último, ¿se va a incrementar el número de test a realizar? Hay que decir, y lo hemos repetido varias veces, todos los centros sanitarios de Ceuta, todos de la Ingesa, tienen un circuito establecido para pacientes respiratorios, no solamente pacientes COVID, ¿vale? Porque hay pacientes que no sabemos si es COVID o no lo es. Entonces, hay un circuito establecido para pacientes respiratorios y pacientes no respiratorios. De tal manera que en los centros de salud, en el hospital universitario, en el servicio de urgencias, que es por donde acceden los pacientes fundamentalmente, ¿no? Hay un circuito
totalmente establecido para que todo paciente respiratorio, tenga lo que tenga, pase al circuito de respiratorio, de entrada, y separarlo del resto de pacientes. En ese circuito de respiratorio se determina si es COVID o es otro tipo de patología respiratoria no COVID, mediante la realización de un test rápido, mediante la realización de una PCR o lo que se determine en ese momento. Si ese paciente se determina que es no COVID, pues entonces pasa al circuito normal y sigue el tratamiento que requiera. Puede tener otra patología respiratoria que no sea COVID. Y los pacientes que sean COVID, pues pasan al área de COVID. En los centros de salud pasa lo mismo. Hay un área de respiratorio, todo el paciente que llega con cualquier sintomatología respiratoria, se le pone su mascarilla, que eso es fundamental. Estamos hablando mucho de mascarilla en personas sanas, pero a quien hay que ponerle la mascarilla sí o sí o sí o sí o sí, y lo repetiré 500 veces, es a la persona que tiene fiebre, que tiene tos, y que esa tos es la que hace que las gotas de saliva que emitimos al hablar o con la tos, pues se transmita de un paciente enfermo a un paciente sano. Y a todos los pacientes con sintomatología que se van a los domicilios, a todos se les trata como COVID positivo y el personal lleva equipos de protección individual adecuados para atenderlos, sean o no sean COVID, pero el hecho de que tengan sintomatología y que estemos en un área y en una situación de pandemia, hace que en los domicilios se traten a todos como COVID. Por lo tanto, que todo el mundo que acuda al hospital, que todo el mundo que acuda a urgencia o que acuda a los centros de salud, sepa que hay un circuito perfectamente diferenciado, no ahora, sino desde el inicio de la pandemia, un circuito diferenciado para pacientes respiratorios, COVID o no, hasta que no se determine si es COVID o no, al circuito respiratorio, y los no respiratorios a otro circuito. Se le llama de limpio o de sucio, en otros sitios le llama un circuito negro y uno blanco, en fin, cada uno utiliza una terminología diferente, pero está diferenciada en todos los centros de la INGESA. Y ya por último, simplemente insistir en una cosa más, y que es un poco penoso, ¿no?, que pasen estas cosas. Quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta que por favor, dejémonos de hacernos eco de bulos, dejémonos de transmitir bulos, de transmitir informaciones que no están contrastadas de ninguna de las maneras. Se ven cosas en redes sociales, se ven cosas en otras áreas, en otros medios, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Se miran cosas, recibimos todos WhatsApp, recibimos todos Facebook y todo este tipo de tecnología de la información, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Algunas con muestras de odio o con muestras de falta de respeto a personas que tienen la enfermedad, a falta de respeto de personal sanitario que está dejándose el pellejo trabajando, voy a hablar en plan coloquial, haciendo todo lo posible y echando muchísimas horas en controlar la situación, y encima pues hay que soportar en redes sociales y en medios críticas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, por favor, utilicemos las fuentes oficiales. Aquí no hay ningún ánimo de engañar a nadie. Todos los datos que se están dando son datos fidedignos y contrastables, y evitemos este tipo de cosas porque hace mucho daño. Yo recibo quejas de mucho personal sanitario de Ceuta, de críticas en redes sociales, de críticas en otros sitios que no tienen ningún fundamento y que desanima a gente que está en primera línea y a gente que está peleando por sacar este tema adelante. No utilicemos estos medios para estas cosas,
utilicemos los medios disponibles, la información veraz, dejemos a un lado los bulos y entre todos podremos con esto. Muchas gracias.